Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas.
13 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos amigos, amigas. Aquí está comenzando una nueva edición de Salgan al Sol por la Patriada hasta las 4 de la tarde. Apenas 2 horas en un mediodía, primeras horas de la tarde complejas en lo que a meteorología se refiere. Porque yo conozco mucha gente que son amantes del verano, tengo muchos otros que son amantes del invierno, pero nadie ama la lluvia. Yo entiendo que hay circunstancias en donde la lluvia nos acompaña, un techo de chapa, ¿no? No sé si has dormido con techo de chapa. Bueno, vos sos una chica muy porteña. Pero los que tuvimos alguna vez techo de chapa, cuando llueve, bueno, esa sensación que todos conocemos, ¿no? Ese ruidito en donde hay una mezcla hasta de feng shui, del agua que recorre el techo de chapa. Pero es la única que a mí me parece el único lugar que le encuentro de fantástico a la lluvia, porque después me molesta mucho. Y bueno, pero hay que hacer como hacen los japoneses cuando llueve. Dejan llover, no hay nada que hacer. Así que en este marco y en este contexto vamos a estar 2 horas ocupando el aire de la Patriada para contarles a ustedes cosas, para entretenernos, salir un poco de la melancolía, romper la oscuridad que nos propone la política argentina y salir al sol y hablar de cosas que nos gusten. Por supuesto que hablaremos de cosas más jugadas, ¿o no? Pero lo importante es que atravesemos esta primera parte de la tarde haciéndonos compañía. Y algo que venía pensando, yo me acuerdo muy bien de los 90. Y acá los voy a convocar a ustedes a través del WhatsApp de nuestro teléfono, que es el 2234-9672. Y nosotros, los que somos memoriosos, bueno, yo no soy muy memorioso, pero seguramente ustedes sí, coincidencias con los 90. Porque a mí me da la impresión que yo en los 90 yo tenía 2 laburos. Bueno, como ahora. Tenía 2 laburos. Y con 2 laburos más o menos vivíamos en aquellos años, ¿sí? En los 90 estaba todo mal, el 1 a 1, el Carlo, el cohete que iba a salir de Córdoba iba a llegar a no sé dónde en 2 minutos. Y todo eso, y la destrucción de las empresas del Estado, las joyas de la abuela, regalamos todos en aquellos años. Pero yo tengo la impresión que desde lo económico para los laburantes que tenían laburo en esos años, porque recordemos que Menem se fue con un 20 y pico % de desocupación, pero me da la impresión que en los 90, cuando tenías laburo, llegabas a fin de mes. Quizás estoy confundido, por eso los convoco a ustedes, memoriosos amigos, para que nos cuenten en el 2234-9672 si es cierto esto que yo digo. Porque ahora, la verdad que hay mucha gente que tiene 2, 3 y hasta 4 laburos e igual no llegan a fin de mes. Mira, recién estuve hablando con una amiga uruguaya que me estaba contando, dice, sí, a nosotros los uruguayos no nos sobra nada, pero llegamos a fin de mes. Claro, y si vos haces la cuenta en dólares de lo que ganan los uruguayos, hoy estaba mirando, un peso uruguayo son 25 centavos de dólar. O sea que es $1, 4 pesos uruguayos. Nosotros son 1.400. Y en esas circunstancias los trabajadores uruguayos llegan a fin de mes. Acá no. Por eso mi pregunta es, los 90, para los que tenían laburo, ¿era un poco mejor o un poco peor que ahora? Bueno, ayúdenme con la memoria. Yo mientras tanto quiero saludar y presentarles, porque cuando llegas a un lado tenés que saludar. Si no saludas es una mala educación y yo soy muy saludador y quiero saludar primero a mi querida amiga y compañera de tantos años, Lucía Ríos. Buenas tardes. Ay, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos, Kikín? Bueno, mojado un poco. Bueno. Me puse de mal humor porque no encontraba lugar para Ya estacionar. lo sé, estamos paternal. Qué Esta difícil. zona, bueno, ¿qué zona no lo es? No. A esta altura, esta ciudad está comida Sí. por los autos Sí. y los camiones Sí, y la sí. qué ciudad complicada. Sí, yo traje una canción después que habla de la ciudad, una canción vieja, para hacer un paralelismo entre lo que se cantaba en los 70 y cómo es la realidad de nuestra ciudad ahora. Bueno. Pero lo vamos a hacer en un ratito. Yo en los 90 no... Tenías 4 años. Tenía 4 trabajos y tenía 4 años también. Era chiquita, claro. Yo soy del 86. Cumplo 40. Este año cumplís 40 En un mes. En un mes cumplo 40 años. 40 años. ¿Yo cómo pasé mis 40 años? ¿Dónde no sé si quiero saber dónde estaba. No, sí, ya me acordé. No, ya me acordé. Ahí Ya me está, acordé ahí quién me está, ahí organizó está. el cumpleaños, todo. No. Ya Está bien. Por suerte pasó. Muy bien, está Lennon en la operación técnica. Hola, Lennon, de mi corazón. Lennon, pará, ¿es tu preferido de los Beatles? No. Harrison, ¿te gusta más? Ay, sí,
Vos Claro, sos de los yo, míos. claro, George Harrison. Sí. Yo lo prefiero a Lennon, perdónenme. ¿A Lennon que a Harrison? Sí. Bueno, Bueno, ok, y a igual, Le- y a igual Lennon te voy a también. querer. Bueno, fantástico. Ok. Está Valentín en la operación de video. Hola, Valen de mi corazón. El zorrito de la Vega en la producción. Hola, zorro de mi vida. Está, por supuesto, Mica Pitaluga en las redes sociales. Y está coordinando el aire Nadia Pitaluga. Buenas tardes, señora. Buenas Te tardes. comete un chupetín. Y porque es nuestra jefa, puede hacer lo que quiera. Qué lindo que es tener poder. Claro que sí, claro que sí. La que tiene poder come el chupetín cuando quiere. Quiero decirles que ¿Qué? entren en la página de La Patriada, www.lapatriadaweb, lapatriadaweb.com.ar. Claro, esa es la parte de noticias. Yo te digo si querés escuchar la radio. La radio / streaming. Claro. Es fmlapatriada.com.ar. Exactamente, y se ve hermoso. Se ve divino, La che. calidad de imagen es impecable, el sonido es impecable, así que lo recomiendo con mucho cariño. La Sí. Patriada Web para informarse y lapatriada.com. FM La Patriada. FM La Patriada para escucharnos y vernos, ¿sí? Vamos a Ahí vernos. podemos poner las canciones enteras, Sí. podemos disfrutar el contenido artístico entero, así que acompáñennos y la pasamos bien entre todos. Muy bien. También se pueden bajar la aplicación. Si tenés iPhone te la bajás, si tenés Android te la bajás, Sí. nos puedes mandar mensajes por ahí. Sí, Es también. muy lindo que estamos leyendo mensajes. Y aparte es práctica, la Ay, aplicación es práctica, te la pones en el teléfono y vas con los los auris. auriculares y Ah. sos un fenómeno. Estoy Y haciendo no, bien. no hay interferencia, no hay nada. Así que hay un montón de opciones para seguir a La Patriada y Yes. nosotros les agradecemos mucho. Y después les agradezco mucho que nos acompañen. Sí, ¿Cuál es gracias. un tema que se destaque para vos hoy? Y para mí, por ejemplo, algo que te contaba fuera de aire es que debutó en la Bundesliga por primera vez una mujer entrenadora, dirigiendo a Unión Berlín de Alemania. Primera vez en la historia, creo que, corríjanme, del fútbol, del mundo, del mundo mundial, en primera, digamos, una mujer entrenadora de la Unión Berlín de Alemania, que por supuesto salió a la cancha. Ay, yo me imaginaba Ese momento. Ay, ese momento, todo el mundo con las cámaras acá. Tomá, Claro hija de que puta, sí, claro tomá. que sí, Ay, claro que déjenla a sí. esa señora un poco en paz, denle un poco de aire. Aparte me imaginaba como la presión que habrá sentido, que si bien encima, pobre, fue derrotado su equipo ese ¿Ah, partido, sí? pero bueno, el del Chacho Caudet también. ¡Ah! Y el Chacho de Coudet también. Y el Boca también pierde, ¿saben? Sí, Lennon, Boca pierde. Y viene mal Boca. Bueno, O sea, no viene bueno, mal. No viene mal Ahí Boca. ya aprovechaba que no estaba Marcelo. Claro, no viene mal Boca. Para pelear. ¿Dónde está Marcelo Falac? No, Marcelo Falac hoy ¿Qué va a estar, pasó? hoy va a estar por teléfono. Martes y jueves. Martes y jueves. Ah, el jueves también. Perfecto. ¿No? Así lo teníamos arreglado, así que va a estar. Lo importante es que esté. Está. Que a nosotros nos Por favor. interesa mucho que esté. Qué ¿Sí? quilombo, porque Marcelo sí tiene cosas para hablar también, para meter. Sí, y el mundo sigue cada vez más convulsionado, los acuerdos de paz no existen, la guerra continúa. Pero hablamos de cosas lindas. Pará, yo traje mi noticia. ¿Vos qué noticia te querés traer? Yo voy a ilustrarlo con música, Ay, lo que traje. me gusta. Por eso sos mi amigo. Muy bien, muy bien. Ahora son 22 los minutos que pasaron de las 2 de la tarde. Vamos a poner una canción y prepárense, porque esto recién empieza. Nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Esto es Los Brujos, haciendo Sí. Kanishka. Una banda que grabaron 2 discos, Los Brujos. ¿Nada más? Sí, nada más. Después se separaron, hicieron el segundo disco lo grabaron de una forma muy rara, se habían instalado parlantes en el cuerpo para que vibrara como vibrara su cuerpo con la música. No, una locura, uno casi muere electrocutado. Yo lo vi en obras en algún momento, una banda bárbara con músicos que todavía están dando vueltas por el mundo del rock, pero fueron una banda realmente extraordinaria, y sonó Kanishka entonces cuando pasaron 31 minutos de las 2 de la tarde en FM La Patriada. Y ahora es el turno de nuestro querido compañero que hoy no está presente, pero está en nuestros corazones. Muy buenas tardes, Marcelo Falá. ¿Cómo estás, Marce? Míralo ahí con el fondo. Muy bien, Marce. No sé, Se corta un poquito el sonido, aviso a ver si lo podemos corregir. Ahí los perdí un poquitito en el medio, pero bueno, llegué justo a escuchar el elogio del fondo. bueno, te lo Que mereces. no es el Monetario Internacional. No. No, Aclarémoslo, por no. supuesto. Nunca nos dio una alegría el FMI, nunca. Yo estoy dolido con usted. ¿Por qué? Dupla. ¿Qué hice ahora? Siempre soy yo. ¿Vos escuchaste, Lucía, el pase que hizo el señor Duplá ¿Sabe? hablando sobre el programa de ayer, nuestro debut? ¿Sabés que no lo escuché porque estaba terminando de comer a las apuradas? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Yo lo Le reto. preguntaron, pareciera que me dijeron, capaz Sí. que estoy siendo injusto, le preguntaron cómo había estado el debut, cómo había salido el primer programa, y él dijo, bastante bien, Sí. estoy satisfecho, frío. Qué feo. ¡Qué feo! ¿Sabés? Yo te voy a decir, la Yo me fui lluvia. con una sensación muy buena, Lucía, no sé vos. Yo me fui Bárbara Regia, Todos nos fuimos contentos. liviana Marce. y flotando de amor. Pero ¿sabés lo que pasa, Marcelo? Que quiero este decir- chico la lluvia lo pone mal. Lo pone Ajá. lo pone en una pasita de uva. Ya se va, ya mañana lo tenemos de vuelta. Sí, ya yo mañana lo creo que tenemos sí, de yo creo que sí. Dame otra oportunidad, Marce. De todas maneras, yo considero que los primeros programas, Marce, son los más difíciles. Y cuando... No, yo creo al revés, disculpame, Quique, yo creo que arrancamos bien arriba y después todo es caída, olvídate. Bueno, tratemos de levantarla hoy entonces. Momento. Es más, fue ayer el mejor momento, hoy ya, no sé. Bueno, Vamos a ver. entonces cuando vayamos a competir por el Martín Fierro, mandamos el programa de ayer. Total. Ahí está, claro. ahí está. Llegamos a un acuerdo. Bueno, contame cosas, Marce. Bueno, tengo pequeños cortes. Ustedes me van avisando si, Dale. si hay algún problema con mi salida. A ver, vamos a hablar un poquito de algo que me parece que está detrás de todo este momento que estamos viviendo en lo político, en lo Sí. económico, en la Argentina, y que tiene que ver con un gobierno que pareciera deshilacharse, que cae preso de internas muy graves, Sí. que tiene todos los días una revelación de presunta corrupción, que cae en las encuestas, Sí. que empieza a encontrar en un peronismo todavía en un estado bastante desordenado
la posibilidad de un rival, lo cual a su vez le mete ruido en la relación con un mercado financiero del que depende para que su programa funcione mínimamente en lo financiero, ni hablemos de la economía real, y que tiene que ver justamente con esto, con la economía real, y que tiene que ver con algo muy puntual y muy concreto que son los salarios, Ajá. los ingresos populares. Vamos a tratar de entender esto y de enmarcarlo un poco, si les parece, compañeros, en lo que es la lógica del modelo. Claro, Vamos perdóname a- Marcelo que te interrumpa, pero Decime. arrancamos decime. el programa precisamente eso, tratando de recordar. Ahí se me corta un poquito. Bueno, a ver, voy de nuevo. Arrancamos el programa casi con una consigna, apelando a la memoria de los oyentes, tratando de recordar si en los 90 llegábamos a fin de mes. Escuché. Sí, yo tengo la misma percepción que vos. Vamos a ver Ok. qué experiencias nos transmiten los oyentes, pero quería comenzar pidiendo la placa 1. Vamos que con la placa seguramente 1. Tienen allí. Que Ahí es la tenemos. El último informe de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Creo que es importante también aclarar que está bajo una virtual intervención. Cierto. del INDEC, con muchos indicadores que generan ruido. Lo vamos a ver durante esta columna, y que tiene que ver en el punto tal vez más saliente o más reciente y recordado por esa razón, la decisión de Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo, de no cumplir con lo que estaba previsto en términos de actualización de la canasta de consumo en base a la cual se mide el índice de precios. ¿Para qué? Para seguir subestimando un poquito, mes a mes, la inflación. Ya vamos a llegar a entender por qué todo esto. Si ustedes me dicen si tenemos la placa en imagen. Sí, la tenemos. Allí estamos viendo entonces que hay un índice de salarios que evolucionó en el índice total por debajo de la inflación. Ajá. Y que eso es mucho más agudo en el caso de los salarios formales, los salarios en blanco del sector formal, es decir, ya sea del Estado o ya sea privados, que si no recuerdo mal, ustedes me corregirán allí mirándolo, es 1,8%. Estamos hablando de los datos de febrero, Mira. cuando el índice de precios al consumidor había sido 1,9%. Sí. Ahora, el problema no es febrero, el problema es lo que viene pasando desde hace 6 meses, para lo que pido, por favor, La que placa nos 2. coloquen la placa 2, que es Ahí la que está. nos va a mostrar la evolución de los salarios totales, es decir, los que miden tanto el sector formal como informal de la economía, puntualmente los salarios del sector formal y el índice de precios. Claro. Y allí lo que vemos son 2 casilleritos en verde, levemente, en 2 momentos nada más, y que tienen que ver con la evolución de los salarios informales, que está siendo absoluta y te diría escandalosamente sobreponderada por el INDEC. Pero todo el resto es rojo. Los salarios vienen cayendo frente a la inflación persistentemente desde hace un semestre. Desde el comienzo del gobierno, ustedes recordarán que Milei decía licuadora y motosierra. Sí. Cuando empezó a quedar claro que la cuestión de la licuadora es política y socialmente muy irritante, porque ¿qué implica la licuadora? Que los gastos del Estado avancen más lentamente que la inflación. Es decir, cuando llega el momento de pagar, se utilizan pesos devaluados para eso. Claro. ¿Qué está diciendo? Que te estoy licuando, que nos están licuando salarios en el sector público, jubilaciones, pagos a proveedores, etcétera. Entonces allí Milei comenzó a decir otra cosa, que la licuadora fue una cosa solo del comienzo y que después lo que hubo es motosierra, es decir, reducción del gasto para combatir a la casta. Bueno, más allá de que esto último sabemos que no es cierto, Ujú. que el ajuste se ceba con el conjunto de la sociedad y con erogaciones imprescindibles en todo tipo de partidas, desde jubilaciones, el PAMI, asistencia por discapacidad, etcétera, universidades, complejo de ciencia y técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que desde hace 6 meses la licuadora ha sido enchufada de nuevo y ha vuelto a funcionar a pleno. ¿Cuál es la lógica de esto? Porque acá siempre yo les voy a repetir mucho esto porque es algo que pienso muy sentidamente. La política, la economía, la política internacional no se trata eminentemente de una cuestión de buenos contra malos, sino se trata de visiones que después cada uno, por supuesto, las elabora, las procesa y las juzga como deben ser juzgadas. Pero hay una lógica detrás de todo esto, que es, como les decía, reducir las erogaciones del Estado en términos reales, es decir, atrasarlas respecto a la inflación,
que es la que actualiza los ingresos del Estado, por ejemplo el IVA, implica empezar o continuar o profundizar una política de ajuste fiscal. Esta es la lógica. Por eso vuelve a funcionar la licuadora. Ahora, el contexto de todo esto, que lo estamos viviendo todos, es lo que en economía se llama trampa de austeridad, algo que los más grandes, por no decir los más viejos, conocemos muy bien en la Argentina de otros momentos en los que se aplicaron políticas similares a esta, y que tiene que ver con una política que hace un ajuste brutal de entrada. Esto deprime la actividad, al deprimirse la actividad cae la percepción de impuestos, se resiente de nuevo el saldo fiscal y se procede a realizar un nuevo ajuste para empezar otra vez un círculo vicioso de ajustes y recesión. Claro. Y esto es lo que estamos viendo. El de Milei, hay que decir, es un pensamiento económico que atrasa 90 años. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ignora lo que fue la lección para el capitalismo de la crisis del 29-30, en la que los gobiernos reaccionaron inicialmente ante la contracción de las economías de todos los países del mundo con la receta que era conocida a nivel teórico entonces, que era ajustar, ajustar, ajustar. Hasta que en 1933 el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, aplica lo que se conoció como el New Deal y empezó a aplicar políticas keynesianas antes de que el propio John Keynes las explicitara a nivel teórico en su famoso texto de 1936, Mirá. 3 años después. Es decir, el pensamiento económico de Javier Milei atrasa 90 años y por esa razón vemos lo que estamos viendo. Ahora, el detalle no es que solamente caen los salarios del sector público, que es donde estaría el secreto de la búsqueda de este ajuste perpetuo, sino que también caen los salarios del sector privado. Pero bueno, esto no lo paga el Estado. Entonces, ¿por qué caen? ¿Por qué cae? Vamos a ilustrar esto con la placa número 3, que Dale. es un gráfico que elaboró el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Ya la estamos viendo. el IARAF, y que muestra los dos tramos de caída de los salarios, tanto los formales como los del Estado, de todo lo que es el mundo formal, los privados y lo del Estado. Y allí vemos, bueno, una masacre que comienza en el gobierno de Javier Milei, con el debut del gobierno de Javier Milei, todos recordamos, en diciembre de 2023, el dólar pega un salto de 118%, sin precedentes, lo que equivalió a una devaluación del peso del 54%, realmente brutal. Brutal. Ustedes habrán visto hoy que el presidente se peleó con el periodista Carlos Pañi, Sí. porque ayer hizo una lectura en su columna en la que equivocó en la lectura de un gráfico el momento en el que comienza el gobierno de Javier Milei. Él hizo la comparación con enero del 23, debió hacerlo no con enero del 24, como dice Milei, sino con diciembre del 23, Claro. cuando empieza la recesión y la paliza Y a los salarios. y la devaluación, claro. Exacto, pero lo insultó de maneras Sí. absolutamente incalificables, Sí. algo común en él, pero la verdad es que la lectura correcta de esos gráficos no lo salva demasiado al gobierno. Entonces vemos allí la línea naranja de ese gráfico, que es el sector público, directamente es una paliza absoluta, y la línea azul, que es el empleo registrado en el sector privado, es simplemente un drama, una tragedia. Claro, claro. Y veamos también un detalle que desde que comienza el gobierno de Javier Milei, quien, como estamos leyendo el gráfico de esta manera, no nos va a poder acusar de estar sesgados, vemos cómo esas dos líneas se despegan enormemente. Sí. El gran pato de la boda es el salario de los trabajadores del sector público, es decir, docentes, fuerza de seguridad, investigadores, Médicos. médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. trabajadores de las empresas aéreas, claro, son un montón, son un montón. Todo el universo conocido. Eso es una paliza realmente. La conclusión que hay que sacar es que este es el modelo. Este es un sesgo ideológico y que lo que tiene que ver con la pérdida de salario en el sector privado, que como decíamos no le aporta nada en términos fiscales al Estado, porque no depende de sus erogaciones, lo que hay son sesgos, justamente dogmas ideológicos que tienen que ver con favorecer y maximizar las ganancias de las empresas, pensando que en algún momento esto va a generar un derrame. También los más grandes vamos a acordarnos de las graves consecuencias de este tipo de política. La idea de que el mercado es perfecto por definición y que cualquier intervención del Estado es perniciosa y que incluso en el caso del gobierno actual, yendo más allá de todas las experiencias conocidas, tiene que ser destruido el Estado y desmantelado.
mercado. Y por último, que los monopolios, los oligopolios, todas estas pequeñas formaciones de empresas formadoras, valga la redundancia, de precios, son efectos naturales de la actividad económica que no son malos, sino que son buenos, él lo ha dicho así, y que por lo tanto no deben ser corregidos por ninguna intervención pública. Y ahora sí, para terminar, y si podemos compartir la última de las placas que tenemos, que es la de grandes deudores Ahí del está. Fondo Monetario Internacional, decir que el Fondo Monetario tiene una mirada totalmente coincidente con todo esto que decimos de Milei. El detalle es que Argentina está endeudada hasta el tuétano por mucho más tiempo que el que Milei va a estar en el poder, incluso si Javier Milei ganara la reelección. Entonces, bueno, aquí hay una limitación fuerte para sea cual sea el presidente que continúe a Javier Milei. Un tema, el del endeudamiento en general y el del endeudamiento con el fondo, que va a ser primordial y que va a requerir que la construcción política que sostenga ese gobierno sea lo suficientemente sólida como para no deshacerse, como le ocurrió al Frente de Todos cuando se negoció justamente qué hacer con el fondo. Sobre este gráfico, y ahora sí, por último, y no los molesto más y los dejo hablar y charlamos, ver las fechas de 0 a un montón con Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Una línea plana durante el Frente de Todos y otro salto ya con Javier Milei en la Casa Rosada, otra vez con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda. Claro, claro, el dueño de nuestra deuda. Y aparte, hablando de Caputo, ayer estuve hablando con algunos amigos ahí del mundo de la economía y alguno me decía, a Caputo se le acabó el libreto, ¿eh? Ya lo está avisando entre sus colaboradores más cercanos, que parece que ya no sé más qué hacer. Te veo asintiendo con la cabeza. Bueno, claro, sí, porque a ver, esto también fue reflejado el domingo en una nota de un analista que a mí me parece brillante, más allá de opiniones y de posturas ideológicas, que es Jorge Liotti, también de La Nación, a quien también Milei destrató por haber dicho esto, y Caputo dijo que no era cierto. Milei, bueno, lo insultó por haber dicho que Caputo en una reunión de gabinete planteó que él no tiene más herramientas dentro del marco actual para reactivar la economía. Y que entonces lo que ahora él necesita como ministro de Economía justamente es que se ordene la política, cosa que como vemos está lejos de ocurrir en el gobierno. En un año no electoral, en el cual no puede el gobierno hablar de riesgo Cuca. Si hoy hay riesgo, es riesgo Milei, es riesgo Caputo, claro. Y es el riesgo de las políticas actuales. Bueno, esto circula profundamente y profusamente, todos tenemos acceso a esta información, pero bueno, el presidente se la agarró con Jorge Liotti, le dijo de todo también, pero bueno, a ver, yo me imagino a un Caputo, Quique y Lucía, más pragmático que Milei. Caputo no es un tipo con mucho lustre académico, no, claro. Es un hombre del mundo de las finanzas, es un trader hábil en su métier. Un mesadinerista, sí. Sí, por eso es un hombre hábil en lo que conoce. El dogma son los dogmas de Milei, como acabamos de repasar. Y me parece que ahí es muy difícil pensar en un Milei heterodoxo. Hay como grajeas, ¿viste? Bajaron un poco la tasa de interés para que no sea tan positiva en términos reales, lo cual le reduce un poco de encanto a la bicicleta financiera. Pero son como grajeas. El modelo es es maximizar las ganancias de las empresas y el ajuste perpetuo, aunque la economía de esta manera difícilmente toque fondo en algún momento. Claro que sí. Y algo que quedó ahí colgando y que no tengo una respuesta para dar ni una opinión muy concreta, pero me da la impresión que de alguna manera y ante el mundo que estamos viviendo de guerras y de cambios de modelo y de monedas que se ponen más fuertes que otras, a lo mejor nos conviene tener deuda en dólares. ¿Sabes cuál es el problema? A ver, en un punto puede ser, pero tenés dos cuestiones ahí a revisar. Una es que esta tendencia que vos describís muy bien probablemente sea una tendencia de mediano a largo plazo. Vamos a ver. ¿No? Y lo segundo es que nosotros tenemos que comprar esos dólares para pagar con nuestros pesos. Sí. Y mientras Argentina no tenga una moneda fuerte, eso va a ser difícil. No, por eso, yo no digo que va a ser fácil ni nada por el estilo, pero el dólar, desde hace ya un par de años, que está perdiendo su poder internacional. Es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que, a ver, lo ideal, por ejemplo, en el caso de Brasil. Sí. Brasil tiene
lo que se llama, vamos a tratar de ser lo más didácticos posible cuando hablemos de economía. Ustedes me dicen si hay que bajarlo más. Bueno. Yo no soy economista de cualquier manera, así que supongo que la simpleza de lo que digo se entiende. Sí, claro que sí. Pero ustedes me van diciendo. Por ejemplo, Brasil es un país que tiene un superávit o un equilibrio fiscal primario. Primario es decir, antes de que el Estado pague deuda. Sí. Argentina, a nivel primario, lo que está tratando de hacer con Milei es generar un superávit de 1,5 puntos del producto para contar con recursos para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene acceso al mercado. Exacto. Por eso le pide garantías al Banco Mundial, por eso acude al socorro de Trump, por eso ocurre al rescate del Fondo Monetario Internacional, porque no tiene acceso al mercado voluntario, el mercado normal donde los países toman deuda para reemplazar deuda vieja o para algún proyecto de infraestructura o porque tienen algún descalce momentáneo. Lo que sí tiene Brasil, por ejemplo, es una deuda muy abultada en reales. Entonces tiene un déficit financiero importante que es un problema para Brasil. Lo ideal para los países es endeudarse en su moneda. ¿Por qué? Porque llegado un trance de una dificultad muy fuerte para pagar esa deuda, una devaluación hace que los dólares que ingresan por vía comercial o por vía financiera, compren muchas más unidades de la moneda local, entonces esa deuda, como veníamos hablando en el caso de lo que está haciendo Milei con las jubilaciones y los salarios, se licúa. Claro. Entonces vos no caes en default. El problema de la Argentina es que tiene mucha deuda en moneda dura, mucha deuda en moneda dura. Claro que sí. Entonces, esto también, lo mencionábamos en el caso del fondo, pero también rige para los tramos de deuda con el sector privado. Bueno, es un peso muy importante que la Argentina tiene para los próximos años, lo cual es muy interesante y lo vamos a seguir hablando y lo vamos a seguir desarrollando porque creo que es la reflexión del momento para cualquier proyecto alternativo al mileísmo. Exactamente. ¿Qué se hace con las cuentas públicas? ¿Hasta qué punto Argentina puede darse el lujo de tener desequilibrios fiscales después de Milei? Perfecto, perfecto. Marcelín, me encanta charlar con vos. ¿Te llamamos en un ratito? Dale, acá estoy. Gran columna, mi viejo, gran columna, Marce, Chau, gracias. chau, Gracias. Marcelo Falac, nuestro compañero, hoy a la distancia. Mañana, sentadito acá, pasado a la distancia. Y así somos, para no enamorarnos del primer día. Ay, bueno, está bien. ¿Viste? Para estirar esto, nos vamos conociendo. Anoche Un poquito. Anoche no me llamaste y bueno, recién nos conocemos. Y así sería la cosa, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema. Muy bien, vamos a poner una canción. ¿Podemos poner esa canción que te dije de Pedro y Pablo? Mientras la buscas, Lennon de mi corazón. No sé si lo dije al aire, lo voy a decir de nuevo. Mi mujer después me reta, me dice siempre decir lo mismo. Bueno. Y tiene razón. Okay. Lo mejor de todo que tiene razón. Yo soy tercera generación de porteños. Sí, señor. O sea, mi abuelo Duplá era porteño. ¿Porteño? Mi viejo, el más porteño de todos. Y después tengo mis hijas porteñas y mi nieta porteña. La señorita Eva. Hola, Eva. Todos muy peronistas en esta familia. Qué tendenciosos. O sea que tenemos 6 generaciones de porteñidad. Sí. Esto lo digo porque siempre... Pará, yo soy primera generación de porteña. ¿Ah, sí? Mi mamá de Tandil. Ah, claro que sí. Y mis abuelos, o sea, para atrás igual. Pero ya sos Nick, ya sos nacida y criada. Yo sí. Claro, yo también, por supuesto que sí. No sabía que se decía así. Y en los Nick se autodenominan sobre todo los... Qué joven, qué lenguaje joven. Los que viven, los que viven en el sur. Viste que viven en, no sé, en esos pueblitos hermosos, Sí. mágicos del sur. Y cuando vos te pones a hablar con ellos te dicen, no, yo soy Nick. Yo soy nacido y criado acá. Nick, entre bueno. la nieve. Y bueno, Claro. yo soy Nick en mi pueblo. Porque tiene que ver con la identidad. Claro, claro Sí. que sí, exactamente. Ta. Yo siempre a mí en mi ciudad, es más, cuando era adolescente, Sí. decía, quiero vivir en el Obelisco. Yo decía que quería vivir en calle Corrientes. Bueno, Ay, íbamos a ser vecinos. Tonta. Siempre amé esta ciudad. Y por eso traje una canción que de alguna manera cuenta cómo era esta ciudad en los 70, con la dictadura, con el corte de pelo obligatorio. Vos sabés que si te veían con el pelo largo por la calle te llevaban a la comisaría y te señor. cortaban el pelo. Sí, señor. O un poquito antes, cuando estaban los no me acuerdo cómo se llamaban, los tangueros, los petiteros, algo así, que usaban zapatos con taquito. Sí, claro. Bueno, la policía les cortaba los tacos. Bueno, esa ciudad dura y hermosa a la vez en los 70, hoy se transformó en esta ciudad sucia, con olor a pis, una ciudad sin identidad, donde el casco histórico está cada vez más pequeño. La están destrozando nuestra ciudad. Guardemos este recuerdo hermoso que nos
que lo contó alguna vez Pedro y Pablo, allá por los 70, y dice así. Donde Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
las radios. Muy bien, son las 3 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad autómatica de Buenos Aires y pareciera que el cielo se está despejando, aunque el servicio meteorológico, lo que queda. Que no es mucho. Vamos a hacer una nota en estos días con el servicio meteorológico, aunque más no sea para que sepan de nuestra solidaridad Sí, con los compañeros de allí, que la están pasando muy mal. Lo mismo que los del INTI, que también la están pasando. Bueno, la ciencia argentina toda. Y justamente vamos a hablar de ciencia argentina en este mismo momento. Y vamos a hablar de una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que es el Parkinson. Una enfermedad que hasta donde sé yo no tiene cura. De hecho, tengo un querido amigo que está con Parkinson, un hombre joven. Y entonces empezamos a buscar y me apareció el nombre de un científico argentino que es uno de los mayores expertos internacionales en la estructura molecular de las proteínas que causan el Parkinson. ¿Sí? No voy a leer su currículum porque es impresionante, pero vamos a decir que es investigador del CONICET, es profe titular en la Universidad Nacional de Rosario, un hombre con muchísima experiencia. Se trata del doctor Claudio Fernández. Claudio, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Lucía. Hola, Claudio. Qué honor hablar en una radio que se llama La Patriada, en un medio que se llama La Patriada. Muchas gracias. El agradecido soy yo por darme la posibilidad de hablar en este medio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Para nosotros es un gustazo. Yo soy recholulo de nuestros científicos, Claudio. Doy fe. No soy divulgador ni mucho menos, soy solamente un fanático. Y cuando vi este trabajo tuyo, la verdad que me conmovió. Tengo un amigo que está con los primeros síntomas del Parkinson y me tiene bastante preocupado. Y cuando leí un poquito tu trabajo, dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Contanos primero, Claudio, como primera pregunta, ¿qué es el Parkinson? Para que podamos entenderlos todos. Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa de la segunda mayor importancia en el mundo, después de la enfermedad de Alzheimer, que es la primera. En Argentina tenemos alrededor de 100.000, 140.000 pacientes con Parkinson, ahora los datos estadísticos. En el mundo alrededor de 7 millones que se van a convertir dentro de unos 10 años en 14, 15 millones seguro, no tiene cura. La patología, el Parkinson, forma parte de un conjunto de enfermedades que se llaman sinucleinopatías porque la proteína que lo produce se llama sinucleína, que está involucrada en la patología, de ahí le da el nombre a toda una serie de patologías neurodegenerativas, dentro de las cuales la enfermedad del Parkinson es la de mayor frecuencia y es la más conocida y afecta prácticamente al 1 o 2% de la población por arriba de los 65 años. Sí, bien. Y ahora, lo primero que dijiste, Claudio, fue no tiene cura. ¿Sobre qué estás trabajando entonces? Bueno, la cosa es más o menos así. La proteína que está involucrada es una proteína que es una molécula que la neurona dopaminérgica, que está relacionada con la coordinación del movimiento, es esa parte del cerebro que está relacionado con los movimientos y la coordinación fina de los movimientos. Sí. Esa neurona produce una molécula para que le sea funcional. Esta molécula libera un neurotransmisor que se llama dopamina, de ahí el nombre de la neurona dopaminérgica, y entonces la dopamina te dice cuando caminas, cuando mueves la mano, cuando vas al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras está eso así, la cosa está normal y tu organismo funciona plenamente y es una cuestión funcional. Ahí la proteína, esa molécula, cumple un rol funcional. El tema es que con el tiempo, y en función de distintos factores ambientales, un pequeño porcentaje genético y otro que tiene que ver con la edad y con la vejez, esa proteína que es funcional, esa molécula comienza a disfuncionar, a transformarse en una proteína que no funciona bien. ¿Viste como los funcionarios que funcionan y los funcionarios que no funcionan? Bueno, el funcionario que funcionaba, de repente no funciona. Y entonces tenés un problema con la coordinación de los movimientos, tenés un problema de incontinencia, tenés un problema
que empieza a ser cognitivo en algún punto, tener rigidez, temblores, que son la sintomatología clínica, ¿no? De esto que empieza unos cuantos años antes con problemas a nivel del olfato, con problemas a nivel de poder ir al baño correctamente, todo este tipo de datos, con problemas en el sueño, todos esa sintomatología se da alrededor de 15, 20 años de que aparezca la sintomatología clínica más importante, que es los temblores, la rigidez y luego la pérdida cognitiva. Entonces, básicamente es eso, una proteína, una molécula que es funcional, que empieza a ser disfuncional, y eso tiene que ver con que la proteína cambia su estructura. Es decir, la proteína cambia su forma tridimensional. De repente era rubia de ojos celestes y ahora es rubia con ojos negros. Claro. ¿no? Y entonces esa proteína ahora no funciona bien y comienza a agredir. Como tiene otra estructura la proteína, cambió de estructura, entonces empieza a hacer daño y esa estructura que nosotros pensábamos hace unos años que era una protección del organismo para sacarse de encima algo que pasaba entre lo que funciona y que no funciona, que estaba en el medio, en realidad esta forma no funcional tiene que ver con la capacidad de esta molécula de viajar por el cerebro e ir haciendo pelota y acumulándose, porque la proteína se acumula y forma agregados, y acumulando en distintas partes del cerebro, ir poblándola, ir ocupándola, propagándose de lugar en lugar, y entonces empiezan los daños cada vez más complicados, más severos, que son desde pequeña rigidez y temblor hasta ya daño cognitivo, intelectual en los últimos años que progresa. Claro. Ahora, Claudio, esta proteína que deja de funcionar, ¿es el objetivo, es tu objetivo de trabajo, esa proteína deformada? Exacto. Se llama alfa-sinucleína, fue descubierta por primera vez en el año 1997 por la doctora María Gracia Spilantini, que determinó que era el componente mayoritario de las lesiones que aparecen en el cerebro de Parkinson de los pacientes post-mortem. En el año 98 se descubrió la primera mutación genética, que cuando la proteína era distinta causaba la patología temprana, como el caso de Michael Fox, por ejemplo. Claro. Y luego, en el año 2005, venimos nosotros, en Alemania, determinamos la estructura de la proteína, que es la estructura funcional de la proteína. Es muy importante, vos me podés decir, pero Claudio, no es el funcionario que no funciona. Vos trabajaste primero con el funcionario que funciona. Exacto, porque yo tengo que saber cómo eso se transforma. Entonces, si sé cómo se transforma de algo funcional a algo patológico, puedo intervenir y puedo interferir con esa transformación y de alguna manera detener esa transformación, inhibirla, impedirla completamente, o atenuarla, o que ese proceso ocurra más lentamente. O restringirla a cierta parte del cerebro de manera que no invada y que no progrese a través de distintas regiones del cerebro. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, lo que hicimos nosotros en el 2005, determinamos esta estructura, y lo que hemos hecho en este camino, en el año 2019, determinamos la estructura de la forma patológica. Muchos otros grupos también la determinaron. Nosotros vimos que las distintas grados de Parkinson y las distintas patologías que se asemejan a Parkinson y que llaman parkinsonismo atípico, una de ellas es la atrofia multisistémica, ¿bien? La atrofia multisistémica, la proteína es lo misma, pero la neurona que afecta está en otra parte del cerebro. Entonces la enfermedad es mucho más agresiva que el Parkinson. Emiliano Pinzón tiene una atrofia multisistémica, no tiene un Parkinson. ¿Bien? Entonces eso es mucho más severo y progresa mucho más
gravemente. ¿Por qué? Porque la estructura que adquiere la proteína en el estado patológico es otra. Entonces, lo que nosotros vimos en el año 2019-2020, y otros colegas lo hicieron, nosotros trabajamos en líquido cefalorraquídeo del cerebro, otros colegas trabajaron sobre el fetas del cerebro de pacientes post-mortem, lo que vieron es que la estructura es distinta. Entonces, la estructura en una atrofia multisistémica es distinta a la estructura de la sinucleína en Parkinson. La proteína es la misma. Okay. Doctor, Pero adquiere otra estructura. Si me dejas ir al terreno más político, te lo puedo explicar. Si vos tenés un funcionario que llega a un gobierno y se instala con un mensaje de la anticasta es lo funcional y la casta es lo patológico. Sí. ¿Qué ficción? ¿Qué ficción? ¿Cómo? No, Parece una ficción lo que me decís, no entiendo. No, sí, te estoy cargando, doctor. No, te quiero decir, esa persona tiene una determinada función en ese gobierno. Ponele el ejemplo que sea el informador, la voz del gobierno. Ponele. ¿No? Entonces, ponele. Entonces, el tipo está en la sede de gobierno, está ahí. Y ahí es funcional a un determinado esquema. Claro. ¿Bien? Pero está ahí. Entonces, ahí cumple su función. Ahora, pasan los años y la persona se transforma en lo que se llama casta, Claro. no sé lo que se llama. Entonces fue un funcionario que no funciona, un funcionario patológico, ¿bien? Y su estructura es distinta. Y no estoy diciendo de que bajó de peso, de que se hizo un tratamiento capilar. Estoy diciendo que su estructura es distinta porque ahora trabaja en una oficina más grande, porque ahora tiene otra función, Claro. porque ahora tenemos. Entonces, entonces la persona está ahí. Entonces ahora es patológico. Ahora ese funcionario patológico, esa proteína que cambió de estructura, porque su estructura es otra. ¿Se entiende? Su estructura es otra, es distinta, pasó de una oficinita a una oficina más grande y tiene otra estructura. Entonces ahora de repente la empezás a encontrar en otros lugares, no la encontrás en ese gobierno. De repente la encontrás en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, va y se asienta en un lugar y lo encontrás después en una casa, en un country en provincia de Buenos Aires, y después lo encontrás en Punta del Este. Ponele, y después te toma un condominio en Aruba y después se instala en Nueva York. Es decir, fue tomando distintas zonas del cerebro, bien, y haciendo daño en distintas zonas del cerebro, porque ahora tiene otra estructura, bien, y porque ahora puede propagarse a distintas áreas porque tiene justamente otra estructura que es la estructura patológica. Eso es más o menos. Entonces, Perfecto. ¿qué es lo que hacemos? Estudiar al funcionario funcional y al funcionario patológico para evitar ese pasaje del funcionario que funciona al funcionario que no funciona. Y si lo podemos interferir de manera que sea total la transformación, mejor, estabilizando al funcionario que funciona, pagándole un mejor sueldo, por ejemplo, o, digamos, de alguna manera demorar ese pasaje. Eso es lo que estamos haciendo, en eso es lo que estamos trabajando, porque de esa manera podemos comenzar a buscar una cura o un tratamiento terapéutico para la patología, incluso un diagnóstico precoz. Es decir, poder detectar esa forma patológica en el cerebro de manera temprana, 10 a 20 años, antes de que se produzca la enfermedad, para decirle a ese paciente, usted va a desarrollar una sinucleinopatía, un Parkinson, y entonces tenemos que hacer todo lo posible para enlentecer ese proceso y mejorar su calidad de vida. Perfecto. Una última pregunta tengo, Claudio, porque me acordé de algún video que vi alguna vez de un paciente con un Parkinson avanzado, el típico tembleque, Claudio, que estaba con mucho temblor ese hombre, y mientras tenía esa crisis consumió 4 o 5 gotitas de cannabis y a los 10 minutos de haber consumido el cannabis el tipo había parado de temblar.
¿Hay relación? ¿Conocés casos serios de tratamiento de cannabis con No el hay Parkinson? ninguna evidencia científica Ahí está. experimental, que Ahí no hay está. ninguna evidencia, sobre todo porque aparte hay que ver primero qué cannabis, qué preparación, Sí, claro, qué qué aceite. fórmula, qué Claro. concentración, todo ese tipo de cosas, pero no hay ninguna evidencia científica Bien, experimental bien. rigurosa, robusta, que nos permita ir en esa dirección. Lo que se está trabajando en distintas áreas son con moléculas, con anticuerpos, hay incluso operaciones quirúrgicas que lo que tratan es de intervenir algunas áreas. Las operaciones quirúrgicas, por más que se intervengan en unas áreas, las neuronas siguen muriendo. Hay un desarrollo en Japón muy importante de desarrollar neuronas a partir de las células del tejido de la piel de pacientes y luego injertar esas neuronas para que reemplacen las neuronas muertas en el cerebro. Esto está en fase de exploración. Y después está el tratamiento con moléculas que traten de interferir en este proceso de transformación de una proteína de su estado funcional a su estado patológico. Perfecto. En eso hemos dado ha sido un avance significativo, pero ten en cuenta aquí que estamos hablando de 30 años prácticamente, 1997 en que se descubre la alfa-sinucleína a 2026, tenés 30 años de desarrollo, ha sido un avance significativo, pero todavía falta. nos queda mucho, porque a medida que te vas metiendo cada vez más en el tema, te das cuenta que cuando la proteína coloniza una parte del cerebro, que es distinta, ahí cambia su estructura y ya no es la que tenía, entonces es muy complejo. Perfecto, pero se entendió bárbaro. Claudio, la verdad que disfruté muchísimo esta charla y lo logramos, estuvimos charlando en La Patriada, así que te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado, te abrazo fuerte y me voy a guardar tu teléfono, Claudio, porque no sería raro que te volvamos a llamar. No, un abrazo enorme, gracias a mí, gracias a ustedes, perdón, por la posibilidad. Como te digo, no es un tema menor para mí el nombre de la emisora. O sea que un gusto y me hiciste sentir muy cómodo vos y tu equipo, así que muchísimas gracias. Te abrazo fuerte, Claudio, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Allí se retira Claudio Fernández, una de las mentes más trabajosas en el tema del Parkinson en todo el mundo. Es de Rosario, es argentino, es investigador del CONICET y se nota que es un compañerazo. Muy bien, 16 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Sé que tengo que ir a una tanda, pero ayúdenme ustedes los memoriosos. En los 90, ¿llegábamos a fin de mes? A mí me gustaría que empiecen a mandar. Están vagos hoy. ¿Qué pasa Bueno, con la llueve, audiencia? Llueve, Lu, llueve. Llueve, todos estamos en pasita de uva. Sí, pasita de uva. Somos pasita de uva. Bueno, pero desde su pasita de uva manden los mensajes, que los queremos Muy bien, leer. vamos a la Los tanda. extrañamos. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Porque siempre hay más. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, 21 grados la temperatura. Bueno, salió el sol, qué sé yo. Salió el sol literal, Está todo nosotros y el sol. Bastante raro, está bastante raro. Bueno, yo sigo pensando que en los 90 llegaba fin de mes y ahora no. Así que a lo mejor soy yo. Nadie nos contestó. Hicimos una pregunta de mierda, vamos a decirlo. Vamos a sacar... Puede ser, pero yo sigo con eso, ¿eh? Yo sigo pensando que esto que digo yo. Bueno, está bien, vamos a traerlo para reflexionar. Yo creo que es un tema que se va a repetir todo el año. Ay, Dios mío. Que vamos a poder seguir pensando. Que aparte, de hecho, para eso está este programa. Pará, nos llegó un mensaje. Mirta de San Miguel.
Mira, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Qué buen programa, Quique Lucía, Epa, muy buen epa, comienzo. epa. Gracias, Mirta. Gracias, Mirt. Qué lindo. Gracias, mi corazón. Después otro que dice, qué lindo se está poniendo la radio, gracias, no sabemos de quién, no importa, no importa, Se no está importa. poniendo linda, sí, sí. No es Anónimo. por culpa nuestra, pero se está poniendo linda. Somos lindos igual, digámoslo. Muy bien, muy bien. Estamos lindos. Bueno, contame cosas, Lu. Bueno, yo quiero, viste que ayer cuando hablamos con el señor Pablo Echarri, Sí. yo me puse un poco nerviosa, lo quiero confesar, ¿Por acá qué? para todos, y porque es Pablo Echarri, vos lo tenés muy incorporado a tu vida, ¿o no? Acá dicen que sí, acá la persona que lo llamó estaba con, sí, claro, bueno, es como, es una eminencia de la actuación y la cultura argentina. Sin duda. Por favor. No, pero a Pablo le hicimos una pregunta. Sí. Que era, ¿qué es la cultura? Bajamos un poquito. Sí. ¿Qué es la cultura? Esa pregunta a mí me parece clave, Ajá. que cada tanto lo traigamos de distintas maneras e distintas formas. Y hoy me propuse armar, en realidad no puedo armar un rompecabezas porque ¿qué es la cultura? Podemos estar Sí, horas. años Sí, hablando sí, claro de que esto. sí, por supuesto. Pero vamos a hablar un poquito y vamos a traer un pequeño rompecabezas. Por ejemplo, voy a empezar con esto, Quique Duplá. ¿Para vos qué es la cultura? La cultura es lo cotidiano de cada uno de nuestros días. Es lo que armamos ahí. Claro, es la cultura de cada uno de nosotros la arma cada uno de nosotros. Después tenemos influencias y gente que hace cosas para otros. Sí. Pero me parece que la cultura es este bagaje que tengo yo desde que nací. Y parte de mi cultura es Mirta Legrand. Total. Es Mirta Legrand y también Sí, es claro León que sí. Gieco. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, para mí hay en todo lo que vengo escuchando de ahora lo que vamos a compartir con ustedes, yo casi que creo que en un punto hay culturas como personas y en otro punto hay culturas colectivas, ¿no? Ajá, me gusta, sí. Porque podemos decir que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con los conocimientos, Sí, la construcción, con lo social, con lo social. con el exacto. arte, por supuesto. Y quiero empezar por ahí. Vamos a empezar por el arte, porque traje acá a Sebastián Panucci. Es un gran amigo, un gestor, productor, es curador de arte contemporáneo. Lo vamos a traer en algún momento. Él hace muchas muestras, también dándole oportunidades a artistas jóvenes. Ujú. Así que vamos a ver qué dice Sebastián Panucci sobre qué es la cultura y qué parte de la cultura trae él o por qué es importante esta parte de la cultura para él. A ver. La parte de la cultura que más me interesa es la que funciona como espacio de cruces entre lenguajes y públicos. Especialmente el arte contemporáneo porque es donde se ponen en tensión las preguntas y las problemáticas actuales. Y porque creo nos permite generar experiencias en donde nos conectamos las personas con nuevas formas de ver y de pensar. Desde mi trabajo, lo que más valoro o donde más foco pongo es en la capacidad de la cultura de activar vínculos entre artistas, entre audiencias, junto con sus obras y sus contextos. Lo social tiene un rol fundamental. No me interesa solo la obra en sí, sino todo lo que genera alrededor y cómo se construye una escena. Y viniendo a lo actual, creo que hoy es clave que pensemos la cultura no solo como contenido, sino como una herramienta de transformación personal y fundamentalmente colectiva. Está bien lo que dice. Por este hombre, supuesto, está bien lo que claro que sí. Me gustaba eso del contexto porque cuántas veces vemos o una obra o leemos un libro y después cuando entendés de dónde viene cobra otro sentido o te enriquece más. Bueno, vamos a hablar también, justo hablando de libros, con Laura Kukierman, que es periodista y escritora. No vamos a hablarla, vamos a escuchar porque ella trajo esto sobre la cultura. A ver. La cultura tiene dos dimensiones que para mí son fundamentales y son tan importantes la una como la otra. Una dimensión simbólica, a través de la cual se construyen identidades, se crean nuevos sentidos, y otra dimensión material, relacionada o ligada con lo que uno conoce comúnmente como industrias culturales, que es tan importante para el desarrollo de una sociedad como la primera. Incluso juega un papel fundamental para el desarrollo económico y productivo de cualquier país. Pensemos, si no, en aquellos lugares en donde el Estado cumple un papel fundamental como impulsando, apoyando, subvencionando la dimensión material de la cultura. Pero sin la una o sin la otra, estamos en problemas. Para mí son dos caras de una misma moneda a la hora de definir qué es cultura. Bien. Pero claro, imagínate si no tuviésemos, imagínate que no sé, si te trae algún recuerdo. ¿Qué pasa cuando un Estado está ausente en la cultura? Acá estamos. ¿A quiénes nos llegan?
qué no llega, por qué no llega, por qué. Ahora vamos a escuchar a Martín Rodríguez. Él es poeta, es analista político, es el coeditor de Revista Panamá. Es una pluma que todos buscamos y queremos encontrar a ver qué dice Martín sobre algunas cuestiones. Martín habla de la poesía y habla de también la cultura desde cómo nace en las casas, en lo cotidiano, en lo que podemos encontrar literalmente día a día. A ver. Yo encuentro la primera versión de la cultura, o la primera versión además del lenguaje cultural argentino, y te diría la primera versión de lo que me gusta de la poesía en la escucha del modo en que habla la gente. Pero esto se remonta al pasado, se remonta a mi experiencia como hijo del siglo XX. Cuando escuchaba a mis padres, cuando escuchaba a mi abuela, cuando escuchaba a mis tíos, a los primos de mis padres, a los amigos de mis padres, encontraba rastros de cosas, de dichos, de inflexiones, de tonadas, de experiencias históricas que me fascinaban. Ese tono argentino que podía traer palabras de la italianidad, de los dichos españoles, de ciertas lenguas indígenas inconscientes o que no se sabían, ¿no? Toda esa mezcla era para mí el rastro de una cultura que me fascinaba. Por eso la literatura para mí empieza en la Argentina, por la literatura nacional. No por nacionalismo bobo, cerrado, sino porque era donde dialogaban esos libros y todo eso con la voz de las cocinas de mi familia. Me parece que la cultura está en el habla, en desencadenar el habla, ¿no? En producir que finalmente el otro se diga con sus propias palabras, ¿no? Y te diría, la primera versión de lo que me gusta de la poesía en la escucha del modo en que habla la gente. Pero esto se remonta al pasado, se remonta a mi experiencia como hijo del siglo XX. Cuando escuchaba a mis padres, cuando escuchaba a mi abuela, cuando escuchaba a mis tíos, a los primos de mis padres, a los amigos de mis padres, encontraba rastros... Bueno, coincido totalmente. En la cocina. Sí, el diálogo, la charla. Hablar y poner en palabras. ¿Qué pasa cuando uno nombra, por ejemplo... Pienso en la música, que a vos y a mí nos gusta tanto. ¿Qué pasa cuando uno le nombra algo a sus hijos y a sus hijas? Una banda, una canción, cuando canta. Cuando no es lo mismo cantar una canción de Queen, sin desmerecer, por supuesto, una de las mejores bandas que más me gusta, pero no es lo mismo cantar una en inglés que una de Mercedes Sosa. Claro. O de Spinetta o de Charlie. Sí, claro que sí. ¿No? Entonces, como ahí también en la cocina de nuestras casas armamos nuestra cultura. Totalmente. Y vamos a ir un poquito de la mano de la cultura de las casas, un poquito a la política. Vamos a escuchar a Matías Mora Cáceres, que ayer lo nombré, que nos estaba escuchando y nos mandó un mensaje. Matías, si te acordás, era el politólogo de Fiorito. Sí. Y le pregunté a Matías, ¿qué onda la cultura? A ver qué nos dice. La cultura quizás está relegado, no solo en términos políticos, sino a nivel societario. Me parece que es algo que no se le presta mucha atención, ¿no? Toda esta complejidad de ideas, de conocimiento, de valores, del arte, de todo lo que hace al vivir, cómo eso repercute de alguna manera. Me parece que se le intenta constantemente, no sé si desprestigiar, pero sí desvalorizar. Quizá dándole un segundo lugar, quitándole importancia, sobre todo porque en la cultura está la historia. Y donde está la historia, por lo general, está lo que hay que hacer. El no repetir errores, el conocer nuestro pasado. Quizás la cultura, entendido en esos términos, como capital de conocimiento de cualquier tipo, es algo que no está muy presente y que no se le da el valor que requiere. Bien, ahí estaba. No se le da, y ojo con lo que dijo, en la cultura está la historia. Sí. Hay mucho ahí, y no es casualidad de vuelta que cuando te cortan la cultura, te sacan, te ponen un velo, mira ahí te va perfecto, te ponen el velo, dejas de ver para atrás y dejas de ver para adelante. Claro. Las reflexiones a mí me atraviesan profundamente. Nos vamos a ir ahora para el lado del psicoanálisis. ¡Uepa! Sí. ¿Qué dice Claudia Gysi, psicoanalista? ¿Qué dice el psicoanálisis de la cultura? Ah, mira qué interesante, a ver. La cultura bajo la mirada del psicoanálisis, señalada como estos actos repetitivos, colectivos, despojados de la individualidad, de la pulsión individual, decía Freud.
la renuncia a los impulsos individuales en pos de una identificación, de algo que hacemos juntos, de algo que arma trama, arma conversación, la pintura, la poesía, algo que te cuento, la música que te cuento, la música que escucho, te hago escuchar, repito, te digo que está buena, la política, el bien común. Es necesario, para hablar de cultura, según la perspectiva del psicoanálisis, la renuncia entonces de el narcisismo, la individualidad. Renunciamos a la individualidad. Sí, sí. Qué buena mirada, claro, desde su profesión, claro que sí. Porque aparte, cuando uno renuncia a la individualidad, supongo que Claudia apuntaba a esto también, uno hace para el otro, hace por otro. Yo me imagino querer que el otro comparta con vos, querer uno compartir un pedazo de algo, estar pensando en el otro. Me parece completamente fascinante el tema de la cultura. Y quiero terminar, vamos a polemizar, vamos a problematizar, la verdad, la actualidad, la coyuntura. Sí. Hablé con Miriam Pelazas, ella es yo la quiero mucho, me parece una grosa, siempre que la entrevisté, siempre me vuela la cabeza. Es profesora de Historia Argentina y Latinoamericana de Filosofía y Letras, está a cargo de esa materia en la UBA y es doctora en Ciencias Sociales. Y le pregunté, por supuesto, por la cultura y qué parte nos trae ella, que para ella es importante. Cultura se asocia a civilización. Y en este punto me parece interesante tomar los ejemplos de Donald Trump tan recientes, ¿no? Cuando hace una semana dijo que en una noche podía hacer desaparecer una civilización. Ahí estamos hablando quizás de algo más enorme que una cultura, ¿no? Es una idea tan cabal la que él pronuncia en esa única frase que tanta repercusión tuvo, pues está hablando de distintas culturas, pero las asocia a una en particular, en su conflicto con Medio Oriente. Pero también este mismo señor otras veces ha hablado más directamente de acabar con la cultura woke, por ejemplo. Y ahí es diferente, ahí no está hablando de acabar con una civilización, porque en todo caso la cultura woke aparece en todo el mundo, pero en particular les estaba refiriendo a la cultura woke en los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Que es la que le interesa en ese punto realidad. Qué loco, porque si bien en este sentido Trump no hablaba de identidad, sino de cultura woke, que Miriam lo distingue, hace una distinción. Parte de la cultura woke, que seguramente está ligada con ciertas identidades, Donald Trump está hablando de eliminarla. Bueno, lo mismo que el petizo compañale. Sí. ¿Y qué pasa cuando eliminas una cultura, digamos? ¿Qué pasa cuando eliminas el pueblo? Eso es. La cultura somos nosotros. Claro. Claro, y si eliminas la cultura, eliminas a los argentinos. Acá nos escribieron Elizabeth y Carlos de La Plata, sí. Y nos dicen, hola Kike, Lu, excelente programa, muchas gracias. Gracias, chicos. Para nosotros cultura es todo lo que los hombres y las mujeres hacen y piensan. Un abrazo. Bien, y cuando quieren borrar lo que pensamos y hacemos, ¿qué queda? ¿Qué queda para las generaciones? ¿Qué queda para las generaciones que vienen? Los pibitos, las pibitas, ¿no? Bueno, este es un poquito el rompecabezas que logramos armar sobre qué es la cultura, que es algo que vamos a seguir tocando en este programa, porque queremos que salgan al sol también las bellezas que tenemos alrededor, claro que sí. Que son muchísimas afortunadamente. Y vamos a cerrar con un tema de Jorge Drexler, que estuvo tocando estos días en Buenos Aires. Él quiere mucho a Buenos Aires, nosotros lo queremos mucho a Jorge Drexler. Él, en una canción, que no es la que vamos a poner ahora, dice, la gente pasa pero las palabras quedan. Ajá. Y me gustaba esa idea también de pensar en que las cosas quedan, las tradiciones, lo que uno pasa hablando con los otros. Así que vamos a cerrar con este tema bien candombero, bien rioplatense de Jorge Drexler, Toco Madera. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita.
y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele un mail. ¿Qué está pasando en el mundo?
Esta reunión no puede ser un mail, así que Muy difícil. nos vamos a tener que juntar y debatir fuertemente. Muy bien, son 44 los minutos que pasaron de las 3 de la tarde, 21 grados 1 la temperatura y salió el sol, loco. Salió el sol. Salió el sol. Salió el sol, así que todo estufo que viene de abajo para arriba. Y si saliste abrigadito hoy de casa a la mañana. Te jodes. Sí, te jodes. ¿Qué va a hacer? A todos nos pasa, Bueno, muy bien. ¿Estamos con Marce ya? Sí. Marce Ahí los escucho. Muy bienvenido nuevamente, Marce de mi corazón. Tiene otro fondo. Pero... ¿Dónde estás? Estás en una oficina beige. Voy cambiando el La locación. escenario. Yo estoy en este momento en las instalaciones de FM La Patriada, pero voy cambiando de oficinas. ¿Estás en el baño, Marce? Decilo, te vamos a buscar. No, vos tenés un baño así. En el baño, por favor. Tenés razón. Marce, ¿con qué venís ahora? ¿Qué tenés en la manga? No, para que se nos cortó. Se cortó. No te escuchamos. No te estamos escuchando, Marcelín. Momentito, no te vayas. Vamos a tocar algunos botones. No, pero no te escuchamos. Aparentemente, vos nos escuchás. Decime que sí o que no con los gestos. Porque parece que estuvieses muteado. ¿Qué tocaste, Marcelo? Ay. Es que ese es el problema. Yo también hago esa. Siempre hago eso. Toquetean. ¿Por qué no me escuchan? Y toca ese botón. Bueno. Y siempre pongo la misma cara de boludo. ¿Te acordás que mi podcast que yo hacía, que te estás muteada? Eso somos nosotras. Claro, estás muteada, Lucía. Bueno. Bueno, vamos a tratar ahora en un minutito más. Perfecto. En un minutito más viene Marce con política internacional. ¿Qué tema? ¿Qué Recién, esto lo quería charlar con él o contárselo por si no tuvo la oportunidad de verlo. Nosotros tenemos una tele acá en un canal donde hubo un urgente, ¿viste eso? Urgente. Después te pasa noticias de la mañana. Sí. Pero bueno, te ponen urgente y Alerta. te hacen prestar atención. Y aparentemente Trump dijo, voy a atacar. Lo dijo 40 veces ya, lo dijo 40 veces. No debe haber nadie con menos credibilidad que el señor Trump Milei. Pero sí, bueno, tenés razón. Pero lo cierto es que sigue la bravuconada yanqui, a pesar de que las cosas no están saliendo como los Estados Unidos pretendía. Hubo, a mi humilde entender, hubo una subestimación del poderío iraní. Sí. Una subestimación no solamente de Estados Unidos, del mundo todo que ha subestimado. Por eso los europeos al principio se hacían los cocoritos y cuando vieron la potencia militar que es Irán, todos empezaron a cambiar de parecer. ¿Sí? Desde lo tecnológico pareciera, por la información que viene, que Irán le ha dado un par de palizas que no se la esperaba a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar con Marce que sabe mucho más que yo de eso. Marce, ¿estás ahora ahí? Ahora sí, vamos a probar por esta vía que seguro que va a ser más analógico, pero más efectivo. A ver, estamos en medio de una guerra que tiene en vilo al mundo y que puede tener, y ya viene teniendo, consecuencias económicas importantes, por no hablar, por supuesto, de las humanitarias, que siempre hay que poner en primer plano. El tema es que estamos en medio también de un cese del fuego que, Quique, rige hasta esta noche. Ustedes van a ver distintos horarios, porque depende si se toma hora de Pakistán, que es el mediador, hora de la costa este, hora de no sé dónde. Pero a ver, entre esta medianoche y la madrugada de mañana, presuntamente, supuestamente, vence el cese del fuego, que fue la ventana que se abrió para que por un lado Estados Unidos e Israel y por el otro lado Hezbollah y sus proxies en otros países, como por ejemplo la milicia libanesa Hezbollah, encontraran condiciones para avanzar en un cese del fuego permanente o, cuanto mejor, en un proceso negociador que lleve a la solución definitiva del conflicto. El tema es que estamos al filo del vencimiento de este plazo y no hay grandes indicaciones de que la cuestión se mueva, Quique y Lucía. Por ejemplo, el jefe del equipo de negociadores de Estados Unidos, que es el vicepresidente J.D. Vance, está con las valijas listas para salir hacia Islamabad, la capital de Pakistán, para negociar, pero en este momento no hay claridad de que la parte iraní envíe a su delegación. Claro. Mientras tanto se siguen produciendo episodios como, la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero en Asia que estaba dentro del listado de
barcos cargueros que violaban el embargo impuesto por Estados Unidos. También hubo hace un par de días disparos de fuerzas navales de Estados Unidos a un carguero iraní que, bueno, le provocó daños. Estamos al filo también de, entre otras cosas, de un desastre ambiental. Claro. Imagínense ustedes un buque de ese tipo cargado de petróleo y hundido en el estrecho de Hormuz. Recordemos, es una situación en la que es un angosto estrecho, valga la expresión, que de un lado está bloqueado por Irán y del otro lado está bloqueado por Estados Unidos. O sea que el movimiento que hay en ese sentido es absolutamente nulo en este momento. Estaba revisando las cotizaciones del petróleo, lo cual es muy importante para nosotros también en la Argentina por diversos motivos. Hay que decir que está subiendo, por ejemplo, y que es el petróleo de referencia para el crudo argentino, que es el crudo de Brent, que es el del Mar del Norte, pero es el que establece la gran referencia internacional, está subiendo más del 3%, supera los $98 por barril, se acerca otra vez entonces a la barrera de los $100. Antes de la guerra, recordemos, estaba a 62. Estamos hablando de una disrupción muy grave de los mercados energéticos. Esto, por un lado, la Argentina en el largo plazo, sí, es una situación que se va convirtiendo más o menos crónica, con episodios recurrentes de conflicto y de distensión, puede beneficiar a la Argentina como proveedor de algunos países, en la medida en la que Vaca Muerta lo permite, de gas natural licuado en el futuro y de petróleo ahora. Mientras tanto nos provoca una distorsión por el lado de los precios, y lo vimos en parte, Quique y Lucía, con lo que ocurrió con la inflación de marzo, que se fue al 3,4%, básicamente pesando los factores de la nafta y de la carne. Estamos en el medio también de un congelamiento de los precios de los combustibles dispuestos por YPF hasta mediados de mayo. Claro. Pero si la situación no se pone en caja, bueno, podemos volver a tener problemas en nuestro bolsillo si el gobierno por el lado del índice de inflación. Entonces, una situación de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre y de un estancamiento de negociaciones que si quieren, después de escuchar el comentario de ustedes, podemos ver por qué son tan difíciles. Claro. Vamos, bueno, claro. Que lo diga, ¿por qué son tan difíciles? Bueno, a ver, porque básicamente acá lo que hay es dos partes, que son Estados Unidos e Israel, bombardeando muy pesadamente a Irán, una amenaza prácticamente genocida de Donald Trump, o de crimen, o que constituiría crímenes de guerra, mejor dicho, no de genocidio, sí de crímenes de guerra, de atacar y de destruir infraestructura civil, como plantas de generación eléctrica, puentes, plantas de desalinización de agua. Esto lo escribió en sus redes sociales. Es la primera vez en mi vida que yo veo que un líder internacional se incrimina a sí mismo en la comisión de posibles crímenes de guerra. Son cosas que cuando ocurren en general se las trata de tapar. Bueno, él las anuncia. Pero Irán lo que está haciendo es, sí, ha tenido algunas réplicas, pero básicamente lo que está haciendo es resistir y reservarse capacidad de fuego como para mantener encendida la llama de conflicto y sobre todo resistiendo a nivel de régimen. La idea del cambio de régimen que la enunciaron Israel y Estados Unidos al principio está fuera de la mesa. No pareciera que es una cosa que vaya a ocurrir. Un régimen también, recordémoslo, muy represivo, muy violento para las mujeres, para la disidencia, para las minorías de género. No son estas, lo decíamos antes, no son estas historias de buenos y malos, son historias en las que en general todos los actores son malos, digamos, pero defienden distintos intereses en base a cierta percepción. Irán, para completarles, resiste, no se asume como derrotado y por ende no accede a las condiciones que le plantea Estados Unidos, que son equivalentes a las de una rendición total. Es decir, primero que nada, levantamiento del bloqueo al estrecho de Hormuz del lado iraní. Segundo, renuncia al programa nuclear con entrega de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Si Irán lleva ese enriquecimiento al 90%, se tiene material para construir 10 cabezas nucleares. Renunciar o por lo menos limitar dramáticamente el desarrollo misilístico, tanto en cantidad como en alcance de sus misiles. Para Irán todas estas son condiciones propias de una rendición prácticamente incondicional y pareciera que la República Islámica no se observa
en esa situación y apuesta a prolongar el conflicto con los problemas económicos que le está generando a Trump con las elecciones de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de la esquina. Claro, a mí me cuesta, hay un detalle que me cuesta, Marce, digerir, y es este asunto de los dos malos. La verdad A que... ver, contame. Y hay un país que ha cometido un genocidio y hay otro país que no. Entonces, no son buenos y malos, no son los dos malos. Me parece que Israel tiene un antecedente de genocidio probado por la justicia internacional, bien claro en la cabeza de su presidente, de Netanyahu, y no es lo mismo que pasa con Irán. Entonces... Bueno, yo te recuerdo que Irán tiene... yo no estoy defendiendo Israel. No estamos hablando... No soy un defensor de las políticas del Estado de Israel y te diría, y tampoco me amparo en Benjamín Netanyahu ahora, lo vengo diciendo hace décadas esto. Pero estamos hablando de un régimen, Quique, que es primero una teocracia, segundo es una tiranía, tercero que tiene un profuso historial terrorista, cuarto que en la Argentina, lamentablemente, por los encubrimientos en cadena que se produjeron, nunca se pudo esclarecer judicialmente, pero sospechado de las bombas de 1992 y 1994, yo creo que hay motivos para que sea un sospechoso. Bueno, lo que pasa es que sí, son libres, ¿viste? Pero yo lo a mí entiendo. me cuesta mucho decir que Irán es una maravilla. No. Aparte, un país que busca, pero te completo, un país que busca armas nucleares con el objetivo declarado de hacer polvo a otro. Digamos. Y es lo mismo que hace Estados Unidos, que el único que utilizó bombas nucleares contra la población civil. Bueno, pero si yo no estoy diciendo que Estados Unidos y Israel... No, por eso, es Estados Unidos el que dice vos sí, vos no. Esta no es una historia de buenos. No, pero no estoy diciendo que hay buenos. Yo estoy diciendo que si a mí viene Estados Unidos y me dice tal país es malo, es esto, es lo otro, es una dictadura, yo la verdad que me pongo a pensarlo antes de hacerle caso a los yanquis. No, bueno, está muy bien que se piense, pero el tema es que acaso que estoy diciendo lo que pienso yo, no lo que dice Estados Unidos. Está bien. Claro, digamos, a mí lo que diga Estados Unidos me tiene realmente sin cuidado. Y en esta guerra hay que recordar que se produce después de que Trump denuncia un acuerdo nuclear firmado por Barack Obama, no lo reemplaza por ninguna otra negociación seria, boicotea esas negociaciones y después va detrás de lo que fue la búsqueda de Netanyahu desde hace muchísimos años, que es terminar con el plan nuclear iraní, degradarlo severamente por las malas. Claro. Entonces, son realidades, Quique. Yo siempre digo que para entender la política, pero sobre todo la política internacional en este caso, hay que tratar de mirar por los ojos del enemigo, porque si no, no entiende nada. Y acá, si Irán no entiende que Israel asume su plan nuclear como una amenaza existencial, no entiende nada. Y si Israel y Estados Unidos no entienden, por ejemplo, piensen en el mapa de esa región, que la ocupación de Irak en 2013 y de Afganistán en 2001, más la presencia de la flota norteamericana en toda la zona, y a Irán, la verdad le estás diciendo que está rodeado, es obvio que ese régimen va a buscar el recurso del arma nuclear. Entonces, si uno no entiende estas cosas, me parece a mí que se pierde una parte de la película. Yo cuando digo no es una historia de buenos y malos, digo, acá hay una historia en la que hay partes que se agreden todo el tiempo. No, y está bien problematizar también, está bien problematizar incluso... A mí me parece que sí, ¿viste? O sea, a mí van a encontrar eso. Es así, soy así, qué sé yo. Te queremos, Marcelo, igual, te por queremos eso, igual. Por eso te elegimos entre miles, Marce. Bueno, caramba, mirá. Qué honor. Lo que pasa es que, a ver, Irán tiene de matar miles de personas, el régimen de Irán. No Irán, el régimen iraní. Viene de matar a miles de personas que salieron por su disidencia a la calle. Bueno, claro. a los palestinos también los aniquilaron, ¿eh? No, pero ¿qué? ¿Querés que hablemos de los palestinos? Vamos a hacer una cosa. Y te vas a sorprender de la dureza de mis conceptos, pero bueno, yo estaba hablando de la guerra en Irán. Está bien. Vamos. Está bien. No hay problema. No los puedo dejar solos a ustedes dos, ¿eh? Mañana seguimos charlando, Marce, que nos quedan 2 minutos. Dale, querido, te mando un abrazo. Hasta mañana. Chao, Marce. Hasta mañana. Bueno, nos vemos mañana. Ahí está, Marcelo Falac, nuestro analista político e internacional. Ay, nos cortó el aire. Apenas 2 minutos, no, ya 1 minuto y medio, ya nos tenemos que ir. Ponemos una cancioncita para irnos, la que a vos te guste, Lennon. Sí, esa sí. Sí, nos subimos ahí. Y la patriada en YouTube.
Estamos donde estás. ¿Tenemos un mensaje? Ay, ponelo, Lennon. A ver. Hola, Quique, Lucía, todo el equipazo de La Patriada. Recién estaba escuchando a Claudio Martínez, el científico. Sí. Me acordé, pobre, que también Donald McCluskey también está sufriendo Parkinson. Ajá. Y tu pregunta es muy acertada, porque yo creo que el cannabis algo produce. Que no haya una evidencia científica todavía, quizá no le han dedicado todo el tiempo que tendría que haber dedicado, no lo sé. Puede ser. Por ahí, por intereses de laboratorio, no lo sé. Pero yo creo que el cannabis ayuda. Bueno, un abrazo, Beto de Liniers. Gracias, Beto. Beto Liniers. Gracias, Beto. Yo opino lo mismo que vos, mi querido amigo. Yo opino lo mismo que están vos. Por eso fue la pasando pregunta. cosas, claro. Por eso fue la pregunta. Yo todos los años voy a la Expo Cannabis y resultados más fuertes en la salud. El cannabis como medicamento. Pero bueno. Ojalá se financien esas investigaciones. Ojalá. Y bueno, pero el científico dijo no hay evidencia, así que Claro. vamos a darle bola al tipo que sabe. Señoras y señores, ¿Qué? hasta aquí salgan al sol. Gracias a todos por Literal. habernos. Gracias a todos por. Sí, salgamos al sol, que salió del sol. Gracias a Lennon en la operación técnica, a Valentín en la operación de video. Gracias, queridos amigos. A Martín, el zorro de la Vega. Gracias, zorrito de mi corazón, en la producción. Nadia Pitaluga en la coordinación del aire. Felicidades, Nadia. Mica en las redes sociales. Y bueno, y todo este equipo fantástico con Marcelo hoy desde su casa. ¿A Valen lo nombraste? A Valen, por supuesto ¿Sí? que sí, Ah. la operación de video. Ah, por ok, supuesto que perdón. sí. Y estuvo también Lucía Ríos, claro y que estuvo sí. con ustedes, Quique Dupla. Claro que sí, claro que sí. Mañana a las 2 de la tarde nos encontramos en el aire de La Patriada para hacer Salgan al Sol. Chau, hasta mañana. Adiós.